Deberías haberla matado. Mi hermano colocó 2 terrones de azúcar sobre una cuchara ranurada, suspendida sobre el fino borde de la taza de té. Toda su atención estaba centrada en el proceso de servir el té. Las arrugas de su rostro se transformaron en una sonrisa, y al ver cómo se fundían y entrelazaban las formas en el líquido, se le escapó una risilla de placer. Incapaces de escapar, los últimos restos de la dulce sustancia desaparecieron bajo el oscuro brebaje. Lady Sofía no será un problema, dije. Esteban agitó una mano en el aire, molesto. Hoy puede que no, pero ¿y mañana? Las emociones se pudren si se abandonan a su suerte, hermana. Levantó una mirada interrogante hacia mí. Más vale apagar la chispa antes de que prenda fuego a la casa entera, ¿no? He hablado con el jefe de espías de Arbino. Ay, los jefes de espías y vuestros manejos. Sigo diciendo que ha traicionado a su casa y debería pagarlo con la vida. Ya habrá tiempo para eso, dije bajando la voz, pero he llegado a un acuerdo. Adalbert se encargará de que no se meta en líos. Será su responsabilidad. Mi parte en la conversación había terminado. Esteban se recostó en una silla con expresión de renuente quiescencia y cogió la manta que llevaba sobre el regazo. No le vendría mal otro par de ojos en la cabeza, rezongó en voz baja. Desde su punto de vista, lo importante no era el medio utilizado para llegar a la meta, sino el resultado final. Para mi hermano, las soluciones que yo brindaba podían hacer desaparecer muchos de los problemas de Piltover, pero raras veces se paraba a pensar las decisiones que las precedían. Sostuve la taza en una mano mientras apoyaba la otra sobre una cadera de manera ausente, reconfortada por la presencia allí de la cuerda y el garfio. Esteban tenía razón, al menos en parte. El resultado final era importante, pero lo que a mí me interesaba de verdad era la caza. Observé a mi hermano a través del vapor de mi infusión. Fruncía los labios, como si estuviera tratando de tomar una decisión. La presión teñía de blanco la piel de su barbilla y resaltaba las manchas de la edad que asomaban bajo la seda que llevaba alrededor del cuello. «Pasa algo más», dije. «¿Tan transparente soy, hermana?» Creo que se habría puesto colorado si su débil pulso lo hubiera hecho posible. Lo que sí hizo fue esbozar una sonrisa dolorida y sacar un papel doblado y un rosario de cuentas de uno de los cajones de la mesa que nos separaba. Con un esfuerzo que le hizo toser, apartó la silla de ruedas de la mesa. Accionó unas pequeñas palancas en el brazo que impulsaron unos pequeños engranajes, que a su vez pusieron en marcha otros más grandes hasta que el mecanismo de relojería hizo avanzar la silla y a él con ella hacia mí. El fugaz compromiso de Lady Arbino no es lo único que ha sacado a la luz este desastre, dijo. Esto apareció mientras hacíamos limpieza. Lo llevaba uno de los hombres del varón. Dejé la taza sobre el platillo de color pálido mientras yo cogía el papel y el rosario. Cambié de posición las hojas que me sustentaban y sus afiladas puntas se hundieron profundamente en la gruesa alfombra. Los bordes de la nota estaban carbonizados y el resto del papel teñido de una tonalidad verdosa. El rosario, en cambio, estaba en buen estado. Las facetas de las cuentas de plegaria eran suaves y brillantes. Camille. Mi hermano solo pronunciaba mi nombre de aquel modo cuando hablaba en serio, o cuando quería algo. Al abrir la nota, el acre y desagradable olor de Zaun salió de su interior. Examiné los gruesos trazos. Los diagramas eran pulcros y sistemáticos, y la letra precisa. Mis ojos encontraron la marca del artífice al mismo tiempo que Esteban me lo confirmaba. Sinaderi ha vuelto. Hakim Naderi se fue. Las palabras abandonaron mi boca en un acto reflejo. Aunque solo hacía unos años que el cristalógrafo había servido como jefe de artífices en nuestra casa, para mí era como si hubiera pasado una vida entera. Esteban meditó un momento su siguiente movimiento. Hermana, ya sabes lo que es eso. Sí. Bajé los ojos hacia el papel. El diagrama era idéntico a la mecánica y cristalina maquinaria que latía en el interior de mi pecho.
Lo que tenía en la mano era el diseño de mi propio corazón. Creíamos que se habían perdido todos. Si existe este, es posible que haya otros. Podría librarme al fin de esta silla, dijo. Caminar por mi casa como debería hacerlo el patriarca de un clan. Puede que sea hora de que otro asuma la responsabilidad de dirigir el clan, dije. Esteban llevaba muchos años sin poder recorrer por sí solo sus pasillos, algo que sus hijos y nietos nunca le permitían olvidar. Aquello no era un simple papel y un collar de plegarias. Para Esteban era un mapa de la inmortalidad. Solo es un diagrama, continué. ¿Piensas que si encontramos el resto de los diseños de Naderi, nuestros artífices podrían recrear su trabajo, pero seguiríamos sin resolver el problema de la energía? Camille, por favor. Miré a mi hermano. El tiempo no había sido indulgente con un cuerpo ya de por sí frágil desde el nacimiento, pero sus ojos, aún después de tantos años, seguían siendo como los míos, del azul de los ferros, una tonalidad que ni la edad ni la enfermedad podían diluir. El mismo color intenso que los excristales que iluminaban el plano que tenía delante. Su mirada se tornó suplicante. Tú y yo hemos llevado el timón de esta casa con más éxito aún del que padre y madre soñaron jamás, dijo. Si lográramos replicar tus aumentos, podríamos prolongar para siempre este éxito. Nuestro éxito, Camille. Esta casa garantizará el futuro de Piltover. Más aún, el de todo Valoran. Siempre había sentido cierta predilección por lo dramático. Esto, unido a su constitución enfermiza, había hecho que a nuestros padres les fuese muy difícil negarle nada. No soy la jefa de espías de todo Valoran. Puede que no encuentre nada. Mi hermano exhaló un suspiro de alivio. ¿Buscarás al menos? Asentí antes de devolverle el diagrama, pero me guardé el rosario en el bolsillo. Me volví para abandonar el estudio. Camille, si está vivo, si lo encuentras. Haré lo que hice entonces. Lo atajé antes de que pudiera seguir desenterrando mi pasado. Mi propósito, como siempre, es asegurar el futuro de esta casa. La multitud que se congregaba a última hora de la tarde cerca del Foro del Viento del Norte esperaba con impaciencia las celebraciones del Día del Progreso. El esfuerzo de preparar la ciudad para la fiesta anual de la innovación teñía de rubor todos los rostros. Sin embargo, no eran ellos sino un mercader extranjero que se había excedido con la bebida quien había caído a mis pies. «Por las heladas tetas de una ursine», dijo el mercader frustrado por la presión de la multitud. Apartó a quienes se habían parado para ayudarlo. «No necesito ayuda». Todos los presentes, obreros de Piltover, se habían congregado a nuestro alrededor, con la excepción de una chica de pelo rubio que se encontraba al borde de la plaza. La mantuve en mi campo de visión mientras me inclinaba frente al comerciante. «Pues entonces levanta», le dije. El fleljordiano me miró. La rabia hizo que se llevara la mano al curvo puñal de cuerno que llevaba al cinto. Le sostuve la mirada mientras sus ojos bajaban por el excristal de mi pecho hasta detenerse en las hojas de mis piernas. Al momento, soltó el puñal. «Buen chico», dije. «Ahora quita de mi camino». Asintió con cara de idiota y retrocedió. Al verlo, la mente colmena de la clase mercantil de Piltover se disolvió y volvió a formarse a su alrededor mientras se alejaba cojeando. Solo la sombra que me escoltaba permaneció inmóvil, observándome desde un lejano puesto del mercado. Seguí mi camino entre la muchedumbre, que se abrió a mi paso sin ofrecer resistencia. Cuando se presentó la ocasión, me introduje rápidamente en un callejón cubierto y lancé el garfio hacia un travesaño de madera que sostenía la techumbre a gran altura. Oculta entre las sombras, me dispuse a esperar. Un momento más tarde entró mi sombra en el callejón.
Llevaba un atuendo voluminoso y lo bastante anodino como para no llamar la atención en las terrazas del Paseo de Zaun. Pero el hermoso látigo que ceñía al costado hablaba a gritos de Piltover, o como mínimo de un patrocinador muy generoso. Dejé que avanzase un paso para meterse en una columna de luz que la cegaría. Entonces me dejé caer tras ella. Las puntas de mis hojas se clavaron con suavidad en el cartílago del empedrado. «¿Se te ha perdido algo, niña?», susurré con el atisbo de un gruñido sordo en la voz. Su mano se acercó a hurtadillas al mango de cuero negro de su látigo. Sin embargo, tuvo la sensatez de no ceder a la tentación de sacarlo. «Y parece que lo he encontrado». Levantó las manos abiertas a la altura de los hombros. «Traigo un mensaje». Enarqué una ceja. «De vuestro hermano, señora», dijo. El dramatismo de Esteban iba a provocar la muerte de alguien si no se andaba con más cuidado. «Dámelo». La muchacha mantuvo una mano arriba y con la otra sacó una notita del puño de su manga. El sello de cera llevaba el anagrama de los ferros y la marca personal de Esteban. «Como pestañees, te rebano la garganta», le dije. Abrí la nota. Al leerla sentí que la irritación me subía como una fiebre. Esteban se había tomado la libertad de contratar a un ayudante para mí, por si en el curso de mis pesquisas se me despertaba algún resabio de sentimentalismo que me impidiese cumplir con mi deber. Me dije que tenía buenas intenciones, pero incluso después de tantos años, parecía que seguía sin fiarse de mí en la cuestión de hacking. Había sido una cobardía ocultar aquellos sentimientos bajo la manta y no revelármelos a la cara antes de que me fuese. «Tendría que matarte por entregarme este insulto», le dije para analizar su reacción. «¿Tu nombre?» «Aviet». Ni sus manos ni su voz evidenciaban el menor atisbo de temblor. Era joven y no tenía un solo aumento en el cuerpo. «¿Y has aceptado el trabajo a pesar de saber las posibles consecuencias de mi irritación?» «Sí, mi señora», respondió. «Esperaba que, si os complacía, tal vez pudiera conseguir un puesto más permanente en vuestra casa». «Ya veo». Le di la espalda y me encaminé a la salida del callejón, para que pudiera seguirme si de verdad era esa su intención. Pude oír su exhalación y un ruido metálico provocado por su mano al rozar el acero enrollado de su látigo. Sus pasos llegaron a continuación. «¿Vamos a algún sitio concreto, mi señora?» «A la iglesia», dije mientras daba unas palmaditas al rosario que llevaba en el bolsillo. «Sígueme». Técnicamente, el primer ensamble de los gloriosos evolucionados estaba dentro de Piltover, pero por muy poco. Allí, más allá de los últimos mercados, el funesto hedor de la ciudad inferior eclipsaba los festivos aromas de las carnes asadas y los pasteles dulces. El gris de Zaun se arremolinaba por todas partes como una marea baja. Acariciaba las piernas de los transeúntes y se condensaba a lo largo de los toldos cubiertos de hollín de las tiendas, formando charcos de mugre. Me volví hacia la chica. «Quédate aquí». «Iré contigo», dijo Aviet. «Tu hermano». «Quédate aquí», repetí sin dejarle el menor margen para la réplica. Se me estaba agotando la paciencia para los jueguecitos de mi hermano. Los gloriosos evolucionados son fanáticos, no miran con buenos ojos a quienes no tienen aumentos. Miré fijamente a mi nueva ayudante, como retándola a replicar. Aviet cambió ligeramente el peso al pie de atrás. Se moría de ganas de tener una pelea, de ponerse a prueba, pero no sabía si era el momento. Sonreí. «Ya habrá tiempo para eso, muchacha». Tras la entrada al viejo edificio se llegaba a un vestido en penumbra, separado del salón principal por una reja de hierro. Más allá del patrón romboidal de metal soldado, varios grupos de termolámparas iluminaban la congregación con una luz entre amarilla y anaranjada. Unas 50 personas murmuraban al unísono, como si una gran máquina resollara debajo de ellos.
Las partes de sus cuerpos que seguían siendo carne estaban cubiertas por tejidos sedosos de colores oscuros, mientras que los brazos metálicos y las piernas con aumentos se mostraban abiertamente a la cálida luz. Allí, los aumentos de alto nivel se entremezclaban con otros más utilitarios. Piltovano o Zaunita eran palabras carentes de sentido para los gloriosos evolucionados, designaciones secundarias con respecto a un gran objetivo común. En el centro del grupo, una joven de codos mecánicos alargó el brazo hacia un hombre con una fina mandíbula de metal. «El cuerpo es frágil», le dijo. «La carne es débil». «La máquina nos impulsa hacia adelante», respondió el grupo al unísono. Las palabras resonaron en el aire vacío, sobre todos ellos. «El futuro es progreso». No estaba allí para presenciar una ceremonia. Sin dejar las sombras, ignorada por aquel rebaño de seres aumentados, continué mi búsqueda.